Hola, buenas noches, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Hoy voy a hablarles de Canadá y de Ucrania. Canadá ha sido uno de los países de la OTAN que más ha ayudado a Ucrania desde la invasión rusa del año 2022, incluso antes. Canadá ha gastado como unos 20.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania de todos los tipos. Bueno, hay una razón para esto. Hay más de una, pero hay una razón evidente, que es que en Canadá hay una numerosa comunidad ucraniana, como unos 1.200.000 canadienses aproximadamente, son de origen ucraniano. Y no hablo de refugiados que hayan llegado recientemente. Desde finales del siglo XIX hay una emigración ucraniana significativa a Canadá. Estos emigrantes procedían en su mayor parte de la región occidental de Ucrania, la región conocida como Galicia, que en aquel entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro y había tenido muy poca relación con Rusia, nunca había formado parte del Imperio ruso. Durante la Primera Guerra Mundial, los canadienses de origen ucraniano fueron considerados extranjeros enemigos porque venían del Imperio Austrohúngaro, que era aliado de Alemania y enemigo de Inglaterra, que era aliada de Canadá. Más tarde siguieron llegando contingentes de inmigrantes de la misma procedencia a Canadá. Y después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad ucraniana en Canadá se vio considerablemente reforzada por personas desplazadas, es decir, que habían sido expulsadas de su lugar de origen por los avatares de la guerra. Vamos a centrarnos un poco en Galicia. Galicia, después del final de la Primera Guerra Mundial y del desmembramiento del Imperio Austrohúngaro, pasó a formar parte de Polonia. La población de Galicia estaba compuesta en gran parte por ucranianos, pero también había muchísimos polacos y muchísimos judíos. Y, por ponerlo de una forma suave, las relaciones entre las tres comunidades pues no eran muy buenas, eran tensas. De hecho, en Galicia se originó un movimiento nacionalista ucraniano. Tenía una ideología próxima al movimiento nacionalista alemán, que se desarrolló en Alemania y llegó al poder en los años 30, el nacionalsocialismo. Solamente que el supremacismo de los ucranianos de Galicia pues se refería a una raza diferente al supremacismo alemán. Pero ambos movimientos compartían su enemistad, su hostilidad hacia los polacos y hacia los judíos. En el año 1939, Polonia fue invadida por alemanes y rusos y sufrió una partición, una más de las muchas que ha sufrido durante su historia. Y Galicia quedó en la zona de ocupación soviética. Este movimiento nacionalista ucraniano pues incluyó también a los rusos entre sus enemigos, junto a judíos y polacos. Cuando los alemanes en 1941 invadieron la Unión Soviética, pues ocuparon Galicia. Y como hicieron en muchos países ocupados, empezaron a reclutar unidades de voluntarios dispuestos a combatir junto al ejército alemán.
Estas unidades se integraban en una organización llamada las SS, formada por nazis muy convencidos, concretamente en la rama militar de la SS llamada la Waffen-SS. Y entonces, con voluntarios ucranianos, crearon una división llamada precisamente, bueno, era la 14 División de Fusileros de la Waffen-SS, informalmente llamada División Galicia. Y esta división, a partir de 1943, colaboró con los alemanes en el mantenimiento del orden, que consistía evidentemente en reprimir toda oposición, limpiar Galicia de elementos étnicamente indeseables. Se calcula que alrededor de 500.000 de judíos de Galicia perecieron durante el Holocausto. Los voluntarios ucranianos de la SS, pues obviamente colaboraron en esta tarea. Por lo menos Heinrich Himmler, en una visita que les hizo, los felicitó públicamente por este motivo, por haber contribuido a limpiar Galicia de la mancha que la afligía, es decir, los judíos. Pero también cuando los partisanos soviéticos entraron en Galicia para combatir a los alemanes, los ucranianos de la división SS Galicia, en su lucha contra los partisanos, pues tomaban represalias contra los pueblos, las comunidades polacas que se pensaba que prestaban ayuda a los partisanos. Hay en concreto una matanza de polacos y la destrucción de una comunidad llamada Huta Pionierska, que fue arrasada por completo y en la que perecieron entre 500 y 1.000 personas civiles. Este pueblo ahora no existe, solo hay un monumento conmemorativo en el lugar en el que se levantó. En el verano de 1944, el Ejército Rojo llegó a Galicia y derrotó en toda la línea a las fuerzas alemanas que defendían la región y a la división Galicia, los ucranianos de la SS, que sufrieron pérdidas enormes. Y la división fue retirada a Eslovaquia, donde fue reformada. Y el resto de la guerra lo pasó combatiendo contra partisanos eslovacos y yugoslavos, hasta que en mayo de 1945, cuando llegó la derrota final de Alemania, la división se rindió a los aliados. Hay que aclarar que los miembros de esta división eran voluntarios, eran 100% voluntarios, no hay aquí trampa ni cartón. Además, parece que los alemanes, por lo menos al principio, cuando la guerra no les iba del todo mal, los sometían a una criba para asegurarse de que compartiesen los principios de la ideología nacional socialista. Incluso juraban lealtad a Hitler como requisito sine qua non para ser admitidos. Pero una vez que se rindieron a los ingleses, quizás les fueron mejor de lo que cabría esperar. Los ingleses no los consideraron prisioneros de guerra, sino enemigos que se habían rendido voluntariamente, lo que implicaba un mejor trato. El ejército polaco, que luchaba junto a los ingleses al mando del general Anders,
el general Anders intercedió por ellos porque dijo que habían sido ciudadanos de la Segunda República Polaca y entonces no cabía extraditarlos a la Unión Soviética. Y también la Iglesia Católica Oriental, que es mayoritaria en Galicia, intercedió ante el Papa. Les aseguró que los soldados de la División Galicia eran muy buenos católicos y muy buenos anticomunistas. Y eso fue argumento suficiente para que el Papa intercediese por ellos. El final de la historia fue que a unos 8.000 supervivientes de la División Galicia se les permitió finalmente emigrar a Inglaterra o a Canadá, porque el mundo vivía en aquel entonces el nuevo contexto de la Guerra Fría y soldados experimentados que odiaban a los comunistas y que eran rusófobos hasta la médula, pues tenían interés para los aliados, los americanos, ingleses y canadienses. Después de emigrar a Inglaterra, por lo menos 2.000 emigraron de nuevo a Canadá y terminaron instalándose en Canadá. Canadá, que en principio no aceptaba criminales de guerra nazis, hizo una excepción con la División Galicia. La División Galicia había sido considerada, junto con el resto de la Waffen-SS, había sido considerada una organización criminal por el Tribunal de Nuremberg. Pero Canadá, con el pretexto de que no formaba parte del Tribunal de Nuremberg, decidió que no estaba vinculada por esa decisión. En Canadá, en aquel entonces, y hasta hoy, hay una organización muy influyente llamada el Congreso Ucraniano Canadiense, que hizo cuanto estuvo en su mano para que los veteranos de la División Galicia fuesen aceptados en Canadá y para blanquear su pasado, alegando que aquellos chicos pues se habían alistado a muy temprana edad con la idea de que esta división de la SS fuese el embrión de un ejército nacional ucraniano. Algo así ocurrió al final de la guerra, cuando los alemanes que reconocían a un comité nacional ucraniano, donde estaban representados todos los ucranianos simpatizantes del nacionalsocialismo, pues transfirió el mando de la División Galicia a este comité. Pero esto fue ya a mediados de abril de 1945, cuando al Tercer Reich le faltaban días para derrumbarse. A lo que vamos. Existen en Canadá al menos un par de monumentos funerarios en cementerios canadienses, donde aparece el emblema de esta división de las SS. Pero lo más escandaloso fue lo que ocurrió el mes de septiembre de 2023, con ocasión de una visita de Vladimir Zelensky y de su esposa a Canadá durante su recepción en el Parlamento de Ucrania. Entonces, el presidente del Parlamento, allí se llama la Cámara de los Comunes, igual que en Inglaterra, tomó la palabra y dijo que quería presentar a un veterano de guerra que durante la Segunda Guerra Mundial había luchado contra
la ocupación soviética de Ucrania. Este personaje, que tenía 98 años por aquel entonces, ahora ya es centenario, se llama Yaroslav Hunka y fue aplaudido a rabiar por todos los presentes, por todos los parlamentarios, por el mismo presidente de la Cámara, Anthony Rota, por el primer ministro Justin Trudeau y por Zelensky y su mujer. Poco tiempo después, un diario judío pues publicó un artículo aclarando quién era este señor. Era un veterano de la división SS Galicia. Y sí, había luchado contra los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, codo a codo con sus camaradas alemanes. Daba la casualidad de que en el momento en el que este señor luchaba contra la Unión Soviética era aliada de Canadá. Tanto Canadá como Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en el mismo bando contra la Alemania nacional socialista. Como la división Galicia, sus miembros nunca fueron considerados héroes por los ucranianos, según parece, durante la Guerra Mundial. Pero eran considerados directamente criminales por los polacos y los judíos, que eran sus víctimas. Concretamente, tanto el centro Simon Wiesenthal, que se dedica, entre otras cosas, a perseguir a los criminales de guerra nazis supervivientes, como el gobierno polaco y el gobierno ruso consideran a los soldados de la división Galicia responsables de la masacre de Huta Piętniówka y de la destrucción del pueblo. Esto dio mucho de que hablar a los medios de comunicación y el presidente del Parlamento tuvo primero que pedir disculpas por haber traído a este señor al Parlamento y por haber montado allí un homenaje a un ex colaborador del nazismo y, según el Tribunal de Nuremberg, según el Centro Simon Wiesenthal y según el gobierno, un ex criminal de guerra nazi. El primer ministro Justin Trudeau dijo que él desconocía los antecedentes de Hunka y que toda la culpa había sido del presidente del Parlamento, que tuvo que dimitir. Rusia pidió la extradición del elemento. El gobierno de Canadá se negó, argumentando que no existía tratado de extradición entre Canadá y Rusia. Pero el gobierno de Canadá pues quedó avergonzado por haber organizado la presentación de este hombre en el Parlamento de una forma tan irreflexiva. Porque si la comunidad ucraniana es grande en Canadá, las comunidades polaca y judía, las dos juntas, superan en número a la comunidad ucraniana. Sin embargo, el Congreso de los canadienses ucranianos dijo que no había nada vergonzoso, ni había nada de lo que arrepentirse en homenajear a un hombre que había luchado por su patria. Bueno, hombre, si consideramos asesinar a los miembros de las minorías étnicas una forma de luchar por la patria, pues
no hay nada que decir. Lo que más dolió a muchos fue que los canadienses de alguna manera le estaban dando la razón a Putin. Putin, para su intervención militar en Ucrania, dijo que una de las razones era la desnazificación de Ucrania, porque era un sistema político, el ucraniano, en el que los nazis tenían gran influencia. Es verdad que no hay ningún partido que se llame a sí mismo nazi, con una gran representación en el Parlamento ucraniano, pero el poder lo ejercen de otra forma. ¿Cómo lo prueba? Una decisión del Tribunal Supremo de Ucrania o Tribunal Constitucional, no recuerdo ahora, que dice que los símbolos de la división SS Galicia no se pueden considerar nazis. Diga lo que diga el Tribunal de Nuremberg y diga lo que diga el Centro Simon Wiesenthal y los gobiernos de Polonia y por supuesto de Rusia, aquellos chicos no eran nazis, eran luchadores por la libertad de Ucrania. Por tanto, sus símbolos no pueden ser prohibidos y los símbolos de esta división de la SS se emplean a día de hoy profusamente en Ucrania, poniendo a Zelensky en una dificilísima posición. Porque Zelensky, no olvidemos, es judío. En una ocasión tuvo que decir que la derrota de la Alemania Nacional Socialista había sido algo positivo, algo de lo que los ucranianos debían estar contentos, satisfechos. Pero, por otra parte, todas las organizaciones estas de ultraderecha que tienen sus raíces en el nacionalismo ucraniano de los años 30, pues son demasiado influyentes y poderosas en Ucrania como para llevarles abiertamente la contraria. Podemos concluir que por más necesitado que esté uno de apoyos de aliados para luchar por una causa que considera justa, nunca debe caer en la tentación de aliarse con el diablo, porque ya sabemos, acaba perdiendo el alma. Sabe Dios cuántas cosas más. Si les ha gustado este vídeo, pues denle al botón correspondiente. Si les apetece, suscríbanse a mi canal. Y me despido de ustedes hasta la próxima ocasión.